Bienvenidos, bienvenidos a este lugar con alma. La casa era parte del barrio de los hoteles y que el propietario la compró por un tema de corazón. Es la zona que más conserva el sabor de lo que fue originalmente el barrio de los hoteles, unido a la aportación de la iglesia anglicana, de la que la casa es casi partícipe porque su parte trasera disfruta de esos jardines y de la visión de la iglesia. Fue la casa piloto de todo un grupo que se fueron construyendo a continuación. Esa condición es interesante porque hace que la casa tenga una serie de recursos muy limitados, donde lo elegante es la disposición de huecos y su simetría, pero no tiene un excesivo ornamento ni una excesiva dimensión. Esa contención se convirtió, a nuestro modo de ver, en una ventaja para el resultado final. Es una fachada humilde en la que no tiene grandes pretensiones de adorno, simplemente hay un balcón central en el eje de la casa. El promotor daba tres opciones para que se decidieran por una a la hora de hacer la obra. Se decidió por una que precisamente era como la más sobria y creemos que era la mejor. Tuvimos una intervención muy directa del patrimonio del Cabildo de Tenerife. Se definió muy claramente cuáles eran los elementos patrimoniales a conservar, que básicamente eran todos los materiales, todo el tratamiento de exteriores y de carpinterías de fachada y el elemento central de la escalera que después veremos. La intervención en patrimonio tiene que tener una doble vertiente, tiene que ser muy sensible con lo que existía, pero a la vez tiene que ser decidida. Cuando se interviene se tiene que notar que se ha intervenido y no puede ser una intervención con complejos. Las distribuciones se acoplaban para no alterar la configuración de la casa, de forma que esa escalera siguiera siendo el distribuidor de toda la casa. Esa madera hubo que sanearla totalmente, se llevó a taller, se arenó, se saneó y se volvió a colocar exactamente como era originalmente. Eso nos llevaba también a que la distribución en la casa, como en 4 cuerpos, 2 en la planta baja y 2 en la planta alta, se adecuaba muy bien al uso que nos pedía la propiedad de hacer habitaciones que tuvieran aspecto de suites y que fueran iguales. Eso nos daba la posibilidad de no violentar la estructura de la casa. Hay 2 zonas con pavimento hidráulico, uno es el hall de entrada, con un diseño muy simple pero nos parecía muy elegante, y luego la habitación de entrando a la derecha que tenía toda la parte delantera, que había sido un salón originalmente, también de pavimento hidráulico y se mantuvo exactamente. Todo el resto, que son maderas, también son originales, excepto unas zonas las que estaban muy afectadas, que las hemos cambiado por añadiendo madera de riga nueva. Esa cochera se construyó a posteriori, es posterior a la casa y tenía una cubierta de muy poca calidad, y hubo que reponerla y se puso una cubierta de madera resistente y se le dotó del aislamiento necesario para crear esa quinta suite, que al principio era un reto, pero realmente es una de las habitaciones como con más encanto. Ese es el segundo referente importante de la casa, su proximidad al Parque García Sanabria, por eso se llama la casa del parque, de Park Suites, ¿no? Y además no solo eso, sino que a pesar de que está muy en el centro, es una casa también, una calle con muy poco tráfico y es una isla de paz dentro del centro de la ciudad. La casa tenía bastante poca superficie de jardín, toda la jardinería fue diseño posterior, porque todo el espacio de la piscina y tal estaba pavimentado. Una de las imposiciones que le pusimos al proyecto de entrada, que el jardín cobrara importancia, con lo cual eso fue uno de los retos, que la nueva jardinería se fundiera con el entorno. Las azoteas tienen un potencial muy alto y en un barrio como este, donde hay unos entornos jardinados tan bonitos, pues es muy interesante. Entonces, ahí lo planteamos como unas zonas de estancia, que cada habitación puede tener una asignada sin tenerse que mezclar, y donde hay una zona con sillones y de chill out que por la tarde es espectacular. El sentirse como en casa en una ciudad que no es la tuya, yo creo que es impagable.